Buenos días a todos. Me gustaría empezar simplemente dando unas triples gracias. En primer lugar, a la Fundación San Pablo Andalucía y Cefas. En primer lugar, pues gracias por darme la posibilidad de hablar de educación, que es uno de los temas sobre los cuales me gusta más pues pegar la hebra, que diríamos popularmente. En segundo lugar, invitarme también por darme la posibilidad de venir a esta institución y para venir a Sevilla, que siempre hay que dar gracias cuando te da la excusa para venir a Sevilla. Y en tercer lugar, y ligado con este segundo punto, pues gracias a esto, ayer pude ver, que no la había visto nunca en directo, La Esperanza de la Macarena, que quedé fascinado. Tenéis una Virgen preciosa en esta ciudad. Y yo, la verdad es que llamé a mi madre y a mi novia diciendo, pero yo no sabía que era tan bonita esta Virgen, es espectacular. Entonces, gracias por este descubrimiento. Entonces, pasemos al tema ya. Vamos a hablar de libertad de enseñanza. Y para hablar de libertad de enseñanza, lo primero que hay que hacer es hablar de educación. ¿Y qué es la educación? Cuando hablamos en políticas públicas, ¿no? ¿Es un gasto? ¿Es una inversión? Bueno, lo primero que es la educación es un derecho humano. Y esto, más allá del ejercicio lírico y lo bonito que puede ser que sea un derecho humano, tiene mucha relevancia en temas concretos, ¿no? Esto que sea un derecho humano tiene mucha relevancia porque liga la educación con la dignidad del ser humano. Y esto es un tema que sale implícito en la Declaración de Derechos Humanos y sale ya de forma explícita y vinculada en el Pacto Internacional de Derechos Humanos. Que la educación sea un derecho humano es muy relevante porque va ligado esto a la idea de la dignidad, y la dignidad es algo que necesitamos, ¿no? Para ser seres humanos. Sin el derecho a la educación no podemos ser en nuestra plenitud, al punto que la educación es un derecho obligatorio. O sea, no es un derecho, a diferencia de derechos civiles o administrativos, es un derecho del cual no podemos disponer libremente, porque sin él no podemos gozar plenamente de nuestra dignidad. Es muy interesante porque hay muchas discusiones alrededor de la educación, pero aún a día de hoy el secretario general de Naciones Unidas, cuando habla de educación, esto lo vimos hablar recientemente en su declaración de visión, que es un poco su posición, volvió a recordarnos, la educación es un derecho humano. Y en esta línea, ¿cuál es el objetivo de la educación? Porque este es otro punto que discutimos muy a menudo. El objetivo de la educación es la inclusión. El objetivo de la educación es, bueno, desde una perspectiva de derechos humanos, que es la perspectiva que hay que tener, es el pleno desarrollo de la personalidad humana. Y esto sale en la Declaración de Derechos Humanos, esto sale en todos los pactos vinculantes de derechos humanos y esto sale incluso en la Constitución española. Es muy importante decir, en este sentido, que el objetivo de la educación es el pleno desarrollo de la personalidad humana, no salía en el primer borrador de la Declaración de Derechos Humanos. No obstante, esto lo propuso el Consejo Internacional Judío porque dijo, Alemania ha tenido un sistema accesible, bien organizado, pero sin ningún espíritu, lo que ha condicionado un poco, lo que ha generado que haya el surgimiento de la Alemania nazi, ¿no? Entonces, la educación tiene que tener como objetivo el pleno desarrollo de la persona. No, el pleno desarrollo de la personalidad no significa personas muy carismáticas, sino el pleno desarrollo de la persona. Y esto es muy interesante porque liga mucho con la tradición occidental sobre la educación. Para poner solo un ejemplo, Kant dice, el hombre llega a ser hombre exclusivamente por la educación. El hombre es lo que la educación hace de él. Y es importante recordar que cuando olvidamos este primer objetivo de la educación y utilizamos las escuelas como principal objeto de transformación social, por nobles que sean los objetivos, distorsionamos el objetivo principal de la educación y a menudo ignoramos formas mucho más eficaces de solucionar estos problemas. ¡Pum! Marco de la educación. Entonces, paso al siguiente punto, que es ¿por qué es importante considerar a los padres? Primer punto importante porque a veces parece que olvidamos, ¿no? Y voy directamente al grano. Los padres forman parte de todas las declaraciones de derechos humanos que hacen referencia a la educación. La Declaración Universal de Derechos Humanos dice, los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Pero la declaración, como ya sabéis todos, no es un texto vinculante, es un texto político, pero el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que sí es vinculante, dice, reconoce a los padres en dos fórmulas, ¿no? Escoger para sus hijos o pupilos, los padres pueden escoger para sus hijos escuelas distintas a las creadas por las autoridades públicas, y dos, hacer que sus hijos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Escoger escuela y que la educación que estos niños reciben, ya sea en un centro público o privada, sea compatible con las convicciones. Y luego es verdad que el pacto pone un límite, que lo veremos después, que es que esta libertad siempre se tiene que acotar a unos mínimos establecidos por el Estado. De nuevo, es muy importante, me parece relevante recordar que en el primer borrador de la declaración, allí en los años 40, no estaba
en el 45 creo que empiezan las primeras discusiones, no estaba el reconocimiento al derecho de los padres. Pero es justo el recuerdo de la reciente experiencia nacionalsocialista que lleva tanto a la misión holandesa como a la libanesa a decir hay que poner el reconocimiento de los padres en el ejercicio del derecho a la educación. Países como Pakistán incluso decían que era imperativo ponerlo porque probablemente esta había sido una de las libertades más quebrantadas durante el régimen nacionalsocialista. No obstante, como os podéis imaginar, esta no fue una inclusión fácil, hubo mucha discusión e incluso países como la URSS, este no debería sorprendernos, pero sí Estados Unidos votaron en contra de la inclusión de este artículo. Luego, lo que intentaron algunos países años más tarde, en los años 50, es decir, bueno, la libertad de enseñanza se puede implementar en un sistema de monopolio gubernamental. Lo que el director de la UNESCO, en aquel momento Huxley, dijo, el derecho a los padres a escoger la educación en un sistema de monopolio gubernamental es el equivalente de hablar de democracia en un sistema de partido único. Lo que en parte es lo que estaba proponiendo, lo que decía la URSS, ¿no?, que se podía realizar. Entonces, termino ya sobre la reglamentación del derecho a la educación en instrumentos internacionales. El derecho a la educación, tanto en la declaración como en los pactos, tiene siempre tres apartados: el acceso universal, el objeto a la educación, la libertad de enseñanza, que son los puntos que hemos visto. La libertad de enseñanza siempre sale en el punto 3 y muchas veces, en muchos debates, se dice, bueno, jerárquicamente está siempre en el 3 y esto es la forma que hay que leerlo, ¿no? Primero se prioriza en el acceso, luego en el objeto a la educación y finalmente los derechos de los padres. No obstante, la revisión de todas las discusiones que ha llevado la inclusión del derecho de los padres dentro de estos artículos, nada hace pensar que haya un orden jerárquico, sino que tiene que entenderse estas tres dimensiones: acceso universal, objeto a la educación y derechos de los padres como un todo. Entonces, la pregunta es, bueno, mucha gente a veces dice, bueno, esto es súper interesante, pero estamos hablando de unos textos de 1950, de 1970, la declaración del Convenio de Derechos de los Niños de los años 90, pero ¿qué relevancia tiene esto a día de hoy, no? Pues voy a profundizar un poco más en lo que es la educación, para ver un poco la relevancia, porque todo esto sigue siendo muy relevante. Como decíamos, la educación es el pleno desarrollo de la personalidad, el pleno desarrollo de la persona. Podríamos decir mucho sobre esto, ¿no? Pero solo un dato: la UNESCO, en su informe del 96, la educación, un tesoro escondido, introduce 4 pilares de la educación: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser. Hay nociones sobre estas sobre las cuales nunca nos pondríamos de acuerdo, que es el aprender a ser. T.S. Eliot, ¿no?, el poeta y filósofo americano, bueno, angloamericano, que tiene varios discursos sobre la educación, él dice que las discusiones en educación siempre son discusiones casi religiosas, porque implican discutir el sentido de la vida, el sentido del hombre, o qué es vivir una vida buena. Y efectivamente, sobre muchas de estas cuestiones que forman parte del desarrollo de la persona, porque la educación no puede consistir simplemente en aprender un oficio, esto sería un claro empobrecimiento de la naturaleza humana, hay que tocar temas esenciales en los cuales no hay consensos. Y diremos, bueno, ¿puede haber consensos? Bueno, no puede haber consensos en muchos temas. ¿Nos podemos poner de acuerdo en quién es Jesús, por ejemplo, para poner un tema? Pues probablemente no. Entonces, ante esto hay tres opciones. La primera opción es, bueno, vamos a no tocar los temas complicados para no dañar al otro, pero no obstante es imprescindible dar respuestas y es inevitable que no haya un acuerdo. Segundo parte es la neutralidad, vamos a ser neutrales, pero el problema de esto, como decía Charles Taylor, es que detrás de el filósofo canadiense, ¿no?, de los padres del multiculturalismo, detrás de la neutralidad se esconde no pocas veces el reflejo de una cultura hegemónica convirtiéndose de facto, aunque sutil e inconscientemente, en discriminatoria. Y la tercera opción, si no reconsideramos a los padres, sería, bueno, vamos a explicar un poco de todo, lo que de forma, aunque no querramos, lo que va a conducir es que algunas cosmovisiones y algunas opciones van a ser discriminadas, cuando no tratadas de forma ridícula. Entonces, este tema, que es muy interesante, dices, oye, Ignacio, esto que bien argumentado, la UNESCO, en un informe de 2021, también habla, ¿no?, que se puede proporcionar educación violando el derecho a la educación. Y cito literalmente, dice, la educación también ha servido para violar los derechos culturales y religiosos de los niños, por ejemplo, a través de la asimilación de los pueblos indígenas y las minorías étnicas en las sociedades mayoritarias, o como vehículo de adoctrinamiento o de obliteración de la identidad religiosa o cultural de los niños pertenecientes a las minorías. También
una parte, para poner un poco más de contexto en esto, ¿no? El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que sería como el órgano que interpreta el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, da 4 características para la implementación, la realización del derecho a la educación: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. Voy a centrarme en 2 nociones, ¿no? Aceptabilidad. Dice que la educación tiene que ser aceptable y define la aceptabilidad como la forma y el fondo de la educación, comprendidos en los programas educativos, han de ser aceptables y pertinentes para los estudiantes y para los padres. O sea, la educación tiene que ser aceptable para todos los estudiantes y todos los padres. Y la segunda característica es la adaptabilidad. La educación ha de tener la flexibilidad necesaria para adaptarse a las necesidades de la sociedad y de las necesidades de los distintos alumnos en distintos contextos culturales. Entonces, nos encontramos que tenemos que tener una educación que tiene que responder a preguntas esenciales, que tiene la obligación de responder a estas preguntas esenciales, y entonces tiene que ser aceptable para las distintas comunidades y para los distintos niños. Hecho que parece una quimera si la única forma de realizar la educación es mediante un esquema vertical Estado-niño. Voy a profundizar un poco más, ya veo, para terminar de mostrar la importancia de los padres. Ahora he hablado un poco de la importancia de la educación, ahora me gustaría hablar del niño en el proceso educativo. El niño no es una isla aislada, ¿no? Muchas veces se nos intenta presentar el niño como una isla aislada, ya lo hacía Hobbes, que hablaba casi del niño como una seta que salía, pero el niño, como el ser humano, forma parte de un componente social, ¿no? Mounier, el filósofo francés, decía: el ser humano es un adentro que mira hacia afuera, ¿no? Tenemos una interioridad, pero que existe gracias también a lo que pasa a nuestro alrededor. En este caso es muy importante la dimensión social, ¿no? Es lo que nos permite ser seres humanos. Este contexto, o como es lo que nos permite ser, o sea, no hay nada más atroz, en cierta forma, que el aislamiento, ¿no? Por eso cuando alguien fue un antisocial, lo apartamos. Juan Pablo II, en su discurso ante la UNESCO en 1980, decía: el hombre y solo el hombre es autor o artífice de la cultura. La vida humana es cultura en el sentido que el hombre a través de ella se distingue y se diferencia. Y aquí voy a hacer un ejercicio que hacen a veces antropólogos, que es cuando cogemos un hombre y lo quitamos, bueno, los hombres que se han criado fuera de la civilización, ¿no?, que se han criado en la naturaleza, tienen un comportamiento muy parecido a los animales. Pero en cambio los animales que se han criado en un ambiente humano no tienen comportamiento humano. Asimismo, cuando definimos un ser humano, definimos siempre su biografía, su historia y su cultura. Cuando definimos un animal, definimos su fisiología, porque definidos uno, definidos todos. Entonces, este elemento cultural es una parte esencial del ser humano, este elemento social es una parte esencial del ser humano y no es la misma en cada uno. Entonces, ¿cómo el niño tiene que desarrollar este elemento cultural, teniendo en cuenta que no hay respuestas consensuadas para todos? Pues Naciones Unidas nos da ya una respuesta, ¿no? Dice, en el artículo 10 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿cuál es el principal elemento natural y fundamental de la sociedad? La familia. La introducción del niño al mundo de la familia le permite hacerle conocedor de su realidad más inmediata. La familia es depositario de unas nociones de bondad, belleza y verdad que le permitirá luego a este niño formar parte de la comunidad. Y aquí me gustaría mencionar a Hannah Arendt, ¿no?, que ha hablado mucho de los totalitarismos. Hannah Arendt dice que lo que antecede al control de los hombres, lo que antecede al control del hombre en un estado totalitario es su soledad y aislamiento. Y también dice una cosa que es: hay algo que me da mucho más pavor que el control, que el abuso de un adulto sobre un menor, y es el abuso de la mayoría sobre un menor. Entonces, la familia aquí es el gran interlocutor entre la mayoría, el niño, la comunidad y la cultura. Pasemos ahora, ya estoy terminando, ¿cuál es la relación entonces entre padres y niños, ¿no? Porque muchas veces, y yo creo que en España más, desde que la ministra Celaá dijo los padres no son propiedades de los niños, decimos, vale, entonces, ¿que los padres son los propietarios de los niños? O sea, vemos muy claramente que todos los niños tienen que tener una educación que se adapte a su contexto cultural, que sepan quiénes son, que les dé una identidad, que les dé respuestas. Parece que la familia puede ser el actor que más puede adaptarse a esto, pero es una relación de propiedad. Esto que dijo la ministra, ¿no?, este marco para la discusión, no es un marco que se invente la ministra, es un marco que algunos también están introduciendo en el marco académico y en discusiones internacionales. No obstante, nadie está planteando que la relación entre padres e hijos sea de propiedad o semipropiedad, como algunos dicen. La Convención de Derechos del Niño habla que los padres tienen responsabilidades, derechos y deberes hacia el menor.
el derecho a la educación es un derecho del niño, pero como todos sabemos y ya hemos visto anteriormente, el niño no puede ejercer estos derechos. Tampoco hay que ser un genio. Yo estuve con mi sobrino hace una semana y se intentó comer un bloque de plastilina. O sea, si hubiera podido ejercer él mismo sus derechos, se hubiera comido el bloque de plastilina. Luego los padres tienen la responsabilidad de que este niño pues tenga la mejor educación, tenga estas respuestas y por lo tanto como responsable tiene unos derechos y tiene unas obligaciones. Entonces la palabra clave aquí es confianza. La polis le da una confianza a los padres sabiendo que no puede dar respuestas similares a todos, confiando que le va a dar al niño lo que necesita y que esta educación que le va a dar el padre al niño y esta educación que va a escoger no es en beneficio del padre, sino en beneficio del menor. Y en caso de abuso, ya el Estado siempre prevé unas normas mínimas para que el padre no pueda pues, preparar a este niño, pues, no sé, para esclavizarle, por ejemplo, indoctrinarle en ideas muy concretas. La familia en este contexto es especialmente relevante. ¿Por qué? Pues en cierto sentido ya lo he evolucionado, ya lo he avanzado, porque estamos en un contexto que evoluciona rapidísimamente y la pluralidad de nuestras sociedades cada vez es más. O sea, miramos la España del siglo XVIII, es una España pues blanca, católica, muy homogénea, pero a día de hoy en una misma sala podemos tener gente con distintas cosmovisiones, con distintas procedencias y nada nos hace pensar que esto vaya en detrimento. Igualmente hay una evolución. Pues vemos gente pues, que se ha criado en un entorno religioso y se seculariza, gente que era de izquierdas y se hace de derechas, etc. La familia evoluciona y las familias también tienen identidades mixtas. No hay ninguna realidad en nuestra sociedad que tenga esta capacidad de adaptabilidad a la evolución y que pueda compaginar de forma tan natural este tipo de pertenencias. Por lo tanto, tiene sentido también confiarle a la familia la educación por sus hijos. El segundo punto es el tema de la confianza, ¿no? En este campo de las familias es una noción que me parece muy importante. ¿Qué mayor confianza en una democracia que la de confiar a los ciudadanos la educación de sus hijos, ¿no? Una democracia confía en sus ciudadanos y entonces también debería confiar en sus ciudadanos la educación de sus hijos. En OIDEL, cada X años hacemos un indicador que es el índice de libertad de enseñanza y una cosa que hicimos es mirar si cruzamos el índice de libertad de enseñanza con el índice de democracia de la revista The Economist a ver qué nos salía, y nos salía una correlación muy fuerte entre libertad de enseñanza y calidad democrática, lo que no debería sorprendernos. Lo mismo podríamos decir en libertades individuales. Entonces, ¿qué papel tienen las autoridades en todo esto, ¿no? ¿Qué papel tienen las autoridades en un contexto de relación fiduciaria, ¿no? En esta relación de los padres hasta los niños, en una relación de fiduciaria, ¿no? Que los padres ejercen los derechos de los niños y también hay que decir que estos derechos de los padres se van diluciendo a medida que el niño es responsable y puede tomar sus propias decisiones. Pues tres cosas. Una, un marco jurídico que permita florecer distintas iniciativas educativas y escoger la educación que los padres desean para sus hijos. Dos, garantizar que estas escuelas cumplan unos objetivos mínimos. Y tres, garantizar también que aquellas familias, aquellos niños que no, o incluso aquellos niños sin familia que no tienen una educación o no encuentran opción, pues darles una red de escuelas que puedan escoger, o sea, que les permita una educación de calidad y en la medida de lo posible, pues con cierta neutralidad. Entonces, termino. Veíamos al inicio, ¿no?, que Eliot señala casi el carácter religioso de las discusiones en educación y la educación es un derecho muy complicado. Yo digo muchas veces que es el derecho de la intimidad porque es lo que le transmitimos de bello a nuestros hijos. En este punto nos tenemos que parar y preguntarnos, ¿confiamos en nuestros ciudadanos? Yo creo que es la pregunta un poco que nos tenemos que hacer cuando hablamos de educación. ¿Confiamos en nuestros ciudadanos? Y en segundo lugar, si la libertad de enseñanza, si los padres es un pilar del derecho a la educación, ¿tiene sentido que esta libertad solo puedan ejercerla las familias con suficientes recursos? O sea, ¿puede ser que un derecho en realidad sea un privilegio? ¿Que un derecho solo pueda ser ejercido por aquellas familias con recursos, que no haya ninguna ayuda por el Estado? Mirad, yo, en mi experiencia en discusiones internacionales, yo vengo de Ginebra, ayer mismo llegué de Ginebra, los desafíos del futuro no son nada fáciles, pero también os digo que no nos podemos dejar llevar por el miedo, pues el miedo paraliza y nos impide pensar y actuar. Cuando tenemos pánico, la tendencia es recluirnos, pero también en estas discusiones sobre educación yo creo que hay que superar este miedo, ¿no? El coraje no es no tener miedo, sino enfrentarse al miedo. Reflexionar sobre la educación es irremediablemente pensar en el futuro y soñar en la esperanza.
Y en este sentido termino las palabras también que Juan Pablo II dio en su discurso en la UNESCO, hablando de educación y cultura, en un contexto muy parecido al actual, ¿no? En un momento de mucha tensión en la Guerra Fría, en un momento donde había discusiones antropológicas muy fuertes, y les dijo a todos los diplomáticos presentes en la sala: mi palabra final es esta: no se detengan, continúen siempre. Muchas gracias.